Che, Lalo, ¿Qué pasa? ¿querés que te enseñe una palabra nueva que te cuente de la fisiología de la intoxicación? ¿Fisio qué? Está bueno, ¿viste? Nosotros Sí. tenemos palabras raras. Sí, ustedes, los doctores, tienen palabras muy raras que a veces cuando mi mamá me trae, yo no entiendo bien. ¿Fisio qué dijiste? La fisiología es la materia que estudia cómo funcionan todos nuestros órganos. Ah, ¿cómo funciona, por ejemplo, los pulmones? Por ejemplo, los pulmones, por ejemplo, la sangre. ¿Y por qué te digo cómo funciona la sangre? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sangre el monóxido de carbono. Fíjate vos, A ver. nosotros necesitamos respirar oxígeno, Lalo. Sí. El oxígeno entra por la nariz y por la boca, va a nuestros pulmones. Y el oxígeno está en el aire. El oxígeno está en el aire. Yo ahora estoy respirando oxígeno. Exacto. Que está en el aire. Sí, señor. Ajá. Entonces El va a los pulmones. oxígeno, que es imprescindible para que nuestro organismo viva, para que nuestro cerebro funcione, Sí. entra por la vía aérea, va a los Sí. pulmones que se inflan Sí. 16 veces por minuto, nosotros los grandes, Claro. y en los pulmones se mezcla el oxígeno de los pulmones del aire, pasa a la sangre nuestra, Ajá. y de la sangre nuestra el dióxido de carbono que se produce en nuestro cuerpo se elimina. Se elimina. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué? ¿Cómo me afecta a mí el monóxido? A ver. El monóxido de carbono, Sí. cuando aumenta la concentración en el aire, Sí. entra a los pulmones, Sí. desplaza al oxígeno ¡Epa! y se une en la sangre. ¿Y sabes dónde la sangre? Se une adentro del glóbulo rojo. ¿Del glóbulo rojo? ¿Sabes qué es el glóbulo rojo? Sí, sí, los que están en la sangre. Es una célula de la sangre que tiene la función de transportar el oxígeno, El oxígeno. desde los pulmones hasta Sí. los tejidos o el cuerpo y traer de vuelta el... Es como el taxi del oxígeno. Sí, señor, Lalo, es el taxi del oxígeno. Ah. Pero este monóxido es un pícaro, Es un porque se tramposo. une mucho más fuerte a la hemoglobina. ¡Ajá! Diga palabrita. Parece el nombre de mi tía. La hemoglobina que está dentro de el glóbulo rojo es una proteína, es un autito transportador, Ah. transporta, se une con el oxígeno y lo lleva a los tejidos y lo libera. Ajá. Pero el monóxido no, se ¿Qué aprovecha, se une a la hemoglobina, la transforma en carboxihemoglobina y no la elimina, no la suelta. ¡Qué Con lo piola! cual, ¿qué está pasando, Lalo? ¿Qué? Estoy bajando la cantidad de oxígeno que entra a mi cuerpo y estoy aumentando la cantidad de un veneno que es el monóxido de carbono. Entonces esto es re grave. Claro que es Entonces grave. es como si fuera un impostor. Es un impostor silencioso porque no lo escuchamos, no nos molesta, te repito, no sentimos el olor, no nos pican los ojos, no nos molesta. Es un asesino por ahí, ¿estamos? Claro. Qué genial la explicación. Entonces, repaso, a ver si entiendo bien. Si no lo digo bien, me corregís, ¿vale? Perfecto. Bueno, el aire tiene oxígeno. Y también tiene un poquito de monóxido. Muy bien. Pero, bueno, lo más importante es que haya mucho, mucho más oxígeno que ese gas. Sí. Entonces, entra por la naringa, se va hasta los pulmones, y ahí los pulmones se... Intercambian el oxígeno Sí. con el dióxido de carbono, que viene del cuerpo, y se cambian. y Va se oxígeno cambian. para los tejidos. Perfecto. Entonces, el oxígeno se va a ir a través de unos glóbulos rojos. Exacto, que es un transportador. Como es si un fuera taxi. el taxi del oxígeno. Exacto. Y la La hemoglobina está dentro del taxi, es el que agarra el oxígeno, se une a él. Cuando llega a destino, el destino es el cerebro, el riñón. Entonces le todo dice al señor oxígeno, venga, pase, siéntese y yo le voy a descargar allá a la célula de mi pie. Perfecto. Entonces lo lleva, lo deja ahí y después va a buscar a los pulmones otra molécula de oxígeno. Y cuando vuelve lleva el producto de la célula, porque la célula utiliza el oxígeno y forma dióxido de carbono. Y lo elimina en el pulmón. Entonces en el pulmón, cuando exhala el aire, sale ese... Perfecto, hasta ahora bien. Muy pero bien, resulta que hay un impostor, un tramposo, que en vez hace creer a la hemoglobina que es oxígeno. Se disfraza de oxígeno, sería. Se disfraza, es una
molécula, el monóxido de carbono, que se une a la hemoglobina, transforma, se llama en carboxihemoglobina, es mucho más fuerte la unión. Y ya no le deja lugarcito al no oxígeno. le deja lugar al oxígeno para que el tejido del pie, del cerebro, del riñón, respire. Y entonces tenemos un problema, ahí porque empezamos. y se pega y no se despega más después. Exacto. Empezamos con los síntomas que hablamos recién. Que hablamos recién, ya el cuerpito dice, ¿qué pasa que no me mandan oxígeno? Dolor de cabeza. Y cuando nosotros no tenemos oxígeno, el cerebro funciona con oxígeno, el corazón funciona con oxígeno, todo el cuerpo funciona, con lo cual, en una intoxicación, en una poca cantidad de monóxido de carbono, tenemos la náusea, vómito, cefalea, que era dolor de cabeza. Claro. Pero si hay mucha carboxihemoglobina, que ya sabemos lo que significa, Sí. que es hemoglobina más el monóxido Ajá. en sangre, y no hay oxígeno en los tejidos, ya puede haber coma, pérdida de conocimiento, te desmayás, dejas de respirar y falla el corazón. Y encima ni te das cuenta. Y no te das cuenta. Qué bravo. Bueno, me encantó la explicación de la fisiología de esto. Bueno. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. ¿Yo puedo ser doctor un día? ¿Querés el estetoscopio? Lo buscamos. No, pero hay que ir a estudiar, pues estudiar. Bueno, pero hay que estudiar siempre. Lalo, acordate. Sí. Tenemos que estudiar. ¿Entendés? Sí. Para todo tenemos que estudiar. Está buenísimo. Decirle a los chicos Me encanta. que tienen que terminar la primaria, Sí. la secundaria, y tienen que estudiar. Estudiar. Es la única posibilidad que hay de salir adelante. ¿Estamos? Buenísimo. Decirle. Buenísimo, dale, se lo voy a decir a todos los chicos de Arriba al Sol y me encanta que seas mi amigo, mi doctor y el negro más copado. Bueno, ¿me das un beso? Un beso, Lalo. Le decimos Impresionante. juntos Arriba al Sol y saludamos allá. Dale, ¡Arriba el ¡Arriba el Sol!